Hoy en W de Mujer continuaremos con la segunda parte bajo el tema Los peligros del narcisismo a continuación. Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos que hoy se conectan con nosotras a través de las distintas plataformas. Bienvenidos sean todos a nuestro programa W de Mujer, siempre trayéndoles temas de interés. Gracias primeramente a Dios y a nuestros amigos de Sonido Generacional. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brindaron de participar del Radiotón de agradecimiento juntos en la misión en el día de ayer y también por ayudarnos a difundir este programa a diferentes partes del mundo. Hoy les acompaña esta su servidora Dindy Quiles junto a mi amada amiga Sandra Prado en la continuación de lo que ha sido el tema del narcisismo. Muy interesante, pero todavía tenemos mucho que aprender y mucho por compartir. Amén, Sandra, ¿qué tal? Amén, amén, Dindy. Buenas noches para todas, para ti, para todas nuestras amigas, hermanas, televidentes que están allí conectadas cada martes a las 8 de la noche o en el horario donde puedan conectarse en diferido. Bueno, bienvenidísimas siempre. Estamos aquí para traer eso, Dindy, temas que nos interesan a todas, temas que están sucediéndonos en nuestras vidas, que estamos allí, digamos, incluidas siempre, bien sea en diferentes espacios, en la familia, en el trabajo, en la congregación, pero estamos aquí bajo la luz de la palabra de Dios, revisando todos estos temas y también motivándolas a todas a que vamos a la palabra y siempre confrontemos y vamos a que Dios nos hable, ¿no? Entonces dispongámonos para que podamos elevar una oración sincera delante de Dios y decirle: Padre, muchísimas gracias por este día, por esta noche, porque hasta este momento me has permitido esa gran bendición de tener vida, salud, de poder respirar, de poder tener todas mis capacidades, Señor. Si en algún momento algo me falta, si me falta sanidad, Padre, dámela tú a través de tu Santo Espíritu, que seas hoy, Señor, extendiendo tu mano a cada una de nosotras, tocando nuestro corazón, transformando nuestra vida, renovando nuestro pensamiento y que podamos nosotras también ser instrumentos útiles en tus manos para que muchas más mujeres conozcan de ti. Que seas tú glorificándote en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sandra, en el programa anterior estuvimos hablando acerca del narcisismo, que aunque hoy ha tenido mayor auge, esa palabra ha existido desde el principio, ¿verdad? Con la sublevación y el orgullo de Satanás, que lo llevó a ser expulsado del cielo, al querer recibir la gloria que solamente le corresponde y le pertenece a nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Así que hoy queremos traer ejemplos bíblicos del narcisismo. Y bueno, yo quisiera, Sandra, que nos hablaras un poquito o que nos resumieras cuáles son algunas características del narcisismo, cómo se ven presentes hoy en día y si tienes algún ejemplo bíblico que nos quieras compartir. Bueno, sí, en nuestra primera parte hablamos de todos esos, esa definición o términos generales del narcisismo, todas esas conductas, esos comportamientos, retomando un poco el orgullo, la soberbia, la falta de empatía, ese aire de superioridad, la altivez, que Dios lo llama en la palabra como altivez. Bueno, ¿cuántos comportamientos? Creo que nosotros, Indy, reconocemos muy bien cuáles son los comportamientos que desagradan a Dios. Y cuando sabemos cuáles son los comportamientos nuestros, muchas veces, porque no podemos mirar solo la paja del ojo ajeno o la miga del ojo ajeno y no ver la paja en el nuestro, tenemos que ser sinceras delante de Dios. Y hacíamos un llamado en el episodio anterior para decir: mira, si tú crees que tú estás cayendo en esto, es el momento de reaccionar, es el momento de levantarte en oración, es el momento de ayunar, es el momento en buscar de Dios para que sea Él limpiando tu vida y que tú renuncies a todo eso. Lo hablábamos en nuestra serie anterior, anterior a los testimonios, hablábamos acerca de todo lo que verdaderamente nos lleva por el camino del mal y nos lleva a un camino de muerte y cómo todo eso puede pues hacer que nuestro propósito no se cumpla, que para lo que fuimos creadas no se lleve a cabo, que tengamos una vida desordenada, vacía, que tengamos una vida no solo sin propósito, sino invivible. Y yo creo que eso es lo que no queremos nosotras. Así que reconociendo
los comportamientos que sabemos que delante de Dios van a ser desagradables, nosotros vamos a poder decir, esto es una alerta y yo no puedo caer, yo no puedo llegar al narcisismo, como lo llamamos en esta época en forma natural, yo no puedo caer en esa desobediencia delante de Dios. Creo que sería eso lo que debemos de tener muy en claro como mujeres. Y ahora, ejemplos bíblicos, Cindy, muchísimos. Vamos a tener muchos. Tú mencionabas al rey Saúl en el episodio anterior. Esa es una historia que de verdad es muy notoria. ¿Cómo vas a desobedecer la orden que Dios te da? ¿Cómo vas a desobedecer esa orden eh, eh, creyendo que tú estás a la altura de otro que tiene su rol o su función? Yo creo que nosotros también muchas veces nos ha llegado a suceder, Dindy. Sabemos cuál es nuestro rol, sabemos qué es la función que debemos ocupar y muchas veces queremos hacer la función de otro. Y eso nos puede llegar a pasar en el trabajo. No, es que yo me quiero ganar la admiración del jefe. No, es que yo quiero ascender, yo quiero ascender. Sí, pero para ascender tú no necesitas aplastar a nadie. Para ascender tú no necesitas tener una actitud de soberbia o de altivez o de prepotencia. Ojo con eso, porque lo estamos viviendo diariamente. Este ejemplo de Saúl lo estamos viviendo diariamente, como un corazón se llena de orgullo para decir, no, yo ahora soy el rey, yo ahora soy el jefe, yo ahora soy quien comanda la empresa, yo ahora soy el que tengo el respaldo de mis superiores. Hay que tener cuidado, Indy. Yo creo que este es uno de unos varios buenos ejemplos que encontramos en la Biblia. ¿Tú qué tienes por ahí? Tremendo, Sandra, así es, el rey Saúl, tremendo ejemplo, pero yo también tengo aquí uno que llega ya al extremo y muchos de nosotros hemos estudiado a fondo porque vemos estas características que lamentablemente se han infiltrado en la iglesia y me refiero a nada más y nada menos que a Jezabel, esposa del rey Acab. Su historia la encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 16. No lo voy a leer, pero sí quiero describir cuáles fueron algunas de las cosas de su comportamiento que nos llevan a pensar que este era el extremo del narcisismo. Su comportamiento fue muy caracterizado, Sandra, por el orgullo, la manipulación y su deseo desenfrenado de control, por un sentido exagerado de prepotencia y un deseo constante de admiración. Ella no aceptaba límites y manipulaba mental, emocional y espiritualmente a todo a su alrededor para alcanzar sus propios intereses a costa de lo que fuera, demostrando, Sandra, un comportamiento muy arrogante, un sentido de pertenencia injusto de lo que no era suyo y una reacción intensa ante cualquier crítica o desafío. Sus tácticas incluyen la destrucción de quienes representaban una amenaza de su poder, como lo fue el profeta Elías, y la utilización de campañas de difamación y asesinatos para eliminar a oponentes. Esta reina era muy perversa y Sandra, vemos en la palabra de Dios cuál fue su desenlace tan desafortunado, tan desagradable, la muerte tan horrenda que tuvo, de ser hasta hecha a pedazos por los perros. Y bueno, vemos que cómo ella no se detuvo a tiempo, como bien decías, como bien instabas a las personas, que si tú ves estos comportamientos, mira, detente a tiempo, porque si tú continúas con esta actitud, tu desenlace va a ser terrible, va a ser fatal. Así que no desaprovechemos el llamado al arrepentimiento. Este es uno que debemos siempre enfatizar en nuestros mensajes, porque el tener la oportunidad de arrepentirse es muestra del amor y de la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Sandra, aquí en este ejemplo de Jezabel, hoy lo vemos muy infiltrado en las iglesias con esa seducción y a la vez ese deseo de control. Es un espíritu, Sandra, que se mezcla mucho en el liderazgo, porque también pues, con los dones ¿verdad? Espirituales, con la profecía, vemos una persona que solamente lo que quiere es recibir la gloria, es manipuladora, es orgullosa, es controladora, Sandra. No queremos llegar a ese punto y si nosotros lo estamos observando en alguna de nuestras congregaciones, mire, es tiempo de meterse con el Señor en ayuno y oración para poner freno a este espíritu que no tiene para sí mismo límites, no va por allí escalando en maldad. Amén, Sandra.
Sí, totalmente. Y mira que retomando ese ejemplo un poco, también están los fariseos, Ujú. es en las congregaciones y de hecho en la palabra dice, amaban más la alabanza de los hombres que la de Dios, alababan y querían esa necesidad constante de elogios, esa, digamos, esa ovación del pueblo y muchas veces encontramos eso en las congregaciones. Encontramos ese tipo de narcisistas, es donde yo soy el líder, ustedes allá, ustedes me respetan, ustedes, si yo soy el pastor, si yo paso por aquí, ustedes tienen que bajar la cabeza y autoridad, soy el pastor, soy, sí, ese tipo de comportamientos que Dios no nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a amarse los unos a los otros, Dios nos ha llamado a despojarnos de todo orgullo, de toda altivez, de toda prepotencia, que no necesitamos la alabanza de los hombres, sino agradarle a Él. Y lo hablábamos en el episodio anterior, es que cuando le agradamos a Dios, Él pone gracia en nosotros para con Él y para con los hombres. Así que vamos a llegar al mismo punto sin necesidad de aplastar a nadie y sin necesidad de dañarnos y de conducirnos a un camino de muerte, como lo decías tú. El final de todos ha sido el camino de muerte y eso es lo que Dios nos repite en su palabra, Dindy. Si tú te comportas así, mira, es, Mm. este va a ser tu fin. Si en este momento tú sabes y reconoces como mujer que estás cayendo en este tipo de comportamientos y no haces nada para arrepentirte y no haces nada para cambiar tu vida, pues es tan sencillo que ya sabemos cuál es el fin y nosotras no queremos que suceda eso. Nosotras queremos tener una vida en bienestar, queremos tener quienes ya pensamos en esa obra maravillosa de Cristo en la cruz y quienes ya experimentamos eso, queremos tener la salvación. Y decimos, no, es que yo soy salva, yo soy salva. Y si vivimos con esa convicción, Dindy, yo creo que es aferrarnos a esa convicción y decir, por esta convicción, por lo que yo espero en esa vida eterna, por lo que yo espero, yo ahora tengo que cambiar mi vida. Yo ahora tengo que pensar muy bien antes de caer, antes de dejarme llevar, Dindy. Una de las cosas también que podemos notar es las amistades. Mm. En el mundo hoy por hoy, nosotros estamos inmersos en falsas amistades, o sea, tenemos amistades de todo tipo alrededor, pero muchísimas veces, y lo sabemos, ¿no? Y somos tan, lo tenemos tan claro, Dindy, que sabemos que hay amigos que no son tan amigos nuestros. O sea, que no, es que somos amigos, no, somos más bien conocidos y empezamos a hacer una distinción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú reconoces que tienes una amistad que te está llevando por este camino del orgullo, de la soberbia, que te da malos consejos, que definitivamente quiere desviarte de tu propósito en Dios, pues sencillamente di hasta luego. Cierra esa puerta, termínate a no continuar con amistades que no te favorecen y que no están también dentro de ese propósito de Dios, Dindy. Amén, Sandra, y bien lo dice la palabra del Señor. Malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Sandra, yo pienso que esto no sucede como que de manera explícita. En muchas ocasiones esto el enemigo lo pone de manera sutil, como por ejemplo comienza a darte estos malos consejos de que no, pero tienes que pensar en ti mismo y tienes que hacer todo lo que te haga sentir bien a ti. Y sí, tú eres el mejor, tienes que decir esas afirmaciones que tú eres el mejor y bueno, todas esas cosas que realmente contradicen la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos lleva a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, a ser servidores, a considerar a los demás, a ser empáticos, a ser amorosos, ¿no? A tomar nuestra cruz, seguirle. No es que te olvides de ti, no es que te descuides a ti, pero que no te olvides que lo mejor de nosotros es cómo nosotros amamos a los demás, cómo amamos al Señor, cómo servimos, cómo somos humildes. Así, Sandra. Bueno, otro ejemplo bíblico en el que puedo pensar es en el rey Herodes, también llamado, mire cómo es llamado, Herodes el Grande. Fue un rey de Judea que gobernó
en el territorio con la aprobación de Roma, ¿verdad? La imagen de Herodes en la Biblia, Sandra, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, describe la personalidad de un rey tirano y narcisista, ya que ordena lo peor, Sandra. Herodes ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús, quien era el rey prometido. Bueno, cuando leemos su historia, Sandra, nos damos cuenta de las tácticas que utilizó y que demostraban un narcisismo terrible. Y quiero compartir, eran muchas, pero quiero compartir 6 con ustedes. Así que tome nota, porque yo sé que estas características probablemente ya usted las haya observado en alguna persona o también puede, ¿verdad?, autoanalizarse. Y la primera es que cuando alguien es reconocido, cuando alguien es talentoso, se intimida ante tal reconocimiento. Y bueno, esto lo vemos, Sandra, una persona que ocupa un lugar de liderazgo no quiere ser desplazado por nadie. Y cuando viene un líder o otra persona con muchas capacidades, se siente intimidado. También estudia bien a sus víctimas. Comienza a hacer preguntas a sus subordinados para indagar más sobre esta persona, pero también para despertar dudas o sospechas sobre el carácter o el líder influyente. El carácter del líder influyente, o sea, comienza a hacer preguntas como para despertar la curiosidad, como para que duden de su integridad, para que duden de su gracia, de sus talentos, de sus dones. Y bueno, Sandra, esto lo vemos lamentablemente en nuestras vidas cotidianas, ¿verdad? Como hay personas como que comienzan a sembrar cizaña en otras personas. Y esto lo vemos en la palabra, que la cizaña y el trigo crecen juntos en un mismo lugar. En la misma iglesia vemos el trigo y la cizaña, pero no es de nosotros eliminarlo, sino dejar que sea el Señor, Sandra, que cuando venga por la cosecha, saque a esa cizaña y ponga el trigo en un lugar privilegiado, Sandra. También el rey Herodes, así como los narcisistas, hacen uso del secretismo para reunirse con personas cercanas, ¿verdad? La persona por la cual se sienten intimidados, y también buscan, y lo más que procuran es cuidar su reputación. O sea, hacen todo, pero hacen todo lo malo tras bastidores, a escondidas, con el fin de proteger su imagen, de proteger su reputación, de no verse mal ante los ojos de nadie, sino por el contrario, verse como los mejores, como los más dadivosos, como los más misericordiosos, pero en fin, es una hipocresía, Sandra. También los narcisistas como Herodes maquinan malas acciones disfrazándolas de bondad. ¿Para qué? Para engañar a sus súbditos. También se enfurece ante las acciones inesperadas de sus subordinados, atribuyéndolas a engaño o traición hacia su persona. Son personas que se victimizan, Sandra, y hacen uso de medidas drásticas sin empatizar con nadie, simplemente pensar en sí mismo, en el hoy. Ellos no miden consecuencias de sus acciones. Y por último, Sandra, estas personas nunca reconocen su error, ni mucho menos se disculpan. Es por eso que necesitan una intervención divina. Es por eso que nosotros, por nuestras propias fuerzas, muchas veces no vamos a poder convencer a estas personas. Solamente una intervención divina lo puede lograr, Sandra, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, obre en sus corazones, en sus vidas. Así que, no sé, quisiera que habláramos un poquito, Sandra, de las maneras en cómo podemos lidiar con los narcisistas, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo podemos lidiar con narcisistas? Qué difícil es. Muy difícil, Lindy, muy difícil y de verdad que cuesta mucho trabajo desde nuestra carne, desde nuestra Mm, humanidad, porque, bueno, bien es cierto de que muchas veces ni siquiera nosotros vamos a ser, como te diría, conscientes somos, pero no aceptamos nuestros errores. Ahora, para decir, bueno, yo acepto que esta persona tiene estas dificultades, estos pecados delante de Dios, que está desagradando a Dios, pero es que si Dios me dice que me debo alejar de estas personas para yo no caer también ahí, entonces, pues podemos caer muy fácilmente en el rechazo a ujú. ellos.
podemos actuar también de una manera que frente a Dios puede que no sea agradable. Yo no me quiero contaminar, llaman algunos, ¿no? Ujú, Algunos llaman contaminar. Y mira que este tipo de temas son muy sensibles, Cindy, porque, claro, ojo, no podemos caer, no podemos ser víctimas, ni caer nosotros en el narcisismo, ni permitir que un narcisista empiece a controlar nuestras vidas y nos destruya hasta ese punto. No, por eso tenemos que pedir, y yo creo que una de las formas como podemos, tal vez no solo no es lidiar, sino cómo podemos hacer que esto no destruya nuestra vida y más bien mm, nosotros poder ayudar a esas personas y ayudarnos a nosotros mismos si estamos pasando por eso. Mira, es amén. recurrir a Dios en oración, primeramente eso. Para recurrir a Dios necesitamos determinación. Creo que son dos cosas. Y primero va la determinación, que es la voluntad, porque Dios no forza a nadie ni obliga a nadie. Y luego sí postrarnos delante de Dios para que Él empiece a mostrarnos qué es lo que tenemos dentro y qué nos ha llevado realmente, porque muchas veces fuimos llevadas y conducidas a eso, Dindy Ujú, y hablamos de las injusticias y hablamos de esas faltas graves que cometieron nuestros padres tal vez con nosotras o de esas faltas graves que otro ser humano cometió con nosotras, un abuso, una violación, no sé, tantas cosas que nos pueden suceder en la vida, Dindy, que nos mm, pudieron haber llevado y haber permitido, porque lo permitimos en nuestra voluntad, en ese libre albedrío que tenemos, que nosotros permitimos que llegaran a nuestra vida eh, todos esos sentimientos cargados de rencor, de venganza, de cero perdón, porque nadie tiene derecho, y es verdad, nadie tiene derecho a vulnerarte, nadie tiene derecho a violentarte, absolutamente nadie, pero el único que puede sanar esas heridas es Dios, el único que puede volver a reconstruir todo tu cuerpo, tu alma, el que puede vendarte absolutamente todo y el que puede sanar por completo con una total sanidad es Dios. Entonces, no nos neguemos a ir a Dios para que sea Él y a través de Él y de su Espíritu Santo que nosotros podamos alcanzar esa sanidad completa si somos nosotras las que estamos allí en este modelo narcisista. Si nosotras somos las que tenemos estos comportamientos de orgullo, de soberbia, altivez, de prepotencia, de egoísmo, que sea Dios haciendo esa obra poderosa, pero que nosotras nos podamos determinar, Lindy. Yo creo que esa es una de las cosas. Y si es a nuestro alrededor, Lindy, yo creo que la oración tiene poder y lo hemos dicho repetidas veces. La oración no solamente para pedir por lo propio, sino para interceder por otros. Y hablábamos de todos esos tipos de oraciones que en algún momento en episodios anteriores tocábamos. Pero mira, intercede, si lo tienes en casa, ¿cómo te vas a separar de tu esposo? mm, Si está en esto, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a rechazarlo y vas a decir no más? ¿Y tú ya mm. conoces a Dios? No, empieza a orar e interceder. Para Dios no hay nada imposible. Creo que nosotras a veces tenemos la herramienta gratuita de Indy, lo hemos dicho, tenemos la herramienta eficaz que es la oración eficaz del justo, y si nosotras andamos en justicia, en santidad, Dios hace la obra poderosísima en el que sea, porque para Él no hay nada imposible cuando nosotras creemos. Lindy. Amén, Sandra. Hay un versículo bíblico mientras hablaba sobre, ¿verdad? ¿Qué tal si tenemos a un narcisista en casa? ¿Qué tal si es nuestro esposo? Hay un pasaje bíblico, Sandra, que nos ayuda y nos exhorta a hacer lo siguiente. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Yo pienso que el no ser vencido de lo malo incluye el que nosotros estemos en constante oración por discernimiento, por protección divina, y que nosotros también aprendamos a establecer eso, como decía, esos límites saludables que protejan nuestra salud y emocional y espiritual, pero a la misma vez dice, vence con el bien al mal. Entonces, nosotros tenemos que perdonar y nosotros tenemos que amar.
eso va a lograr un cambio no solamente en el ambiente de nuestro hogar, en la persona, pero también en nosotros, y nos va a ayudar a mantener nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra confianza plena en el Señor. Vence con el bien el mal. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si sirves a tu esposo que no se lo merece, que es narcisista, pues mira, hazlo como para el Señor. Y así vas, mira, poco a poco, colectando esas recompensas divinas. Dios te va a recompensar porque Dios es galardonador de los que le buscan. Así que Amén. ora, Sí. establece límites saludables, obra con amor y también busca el consejo bíblico. Mantente con personas que puedan aconsejarte por la palabra del Señor, que puedan traerte claridad en las circunstancias y también apoyo. Amén, Sandra. Así es, Cindy. Y una cosa, hemos visto, y cercano a mi vida he visto personas que han tenido este tipo de situaciones en casa, por ejemplo, y sus esposos, en caso de los esposos, Dios ha hecho su obra poderosa en ellos y se han transformado en nuevas personas y son matrimonios que se pudieron restaurar con esa sanidad. Pero puede suceder, Dindy, porque está en la determinación y en la voluntad de cada uno y quisiera como que lo dejáramos también de presente. Dios puede hacer obras grandes y para Él no hay nada imposible, pero se necesita voluntad y se Amén. necesita determinación porque Él no forza a nadie. Así que yo creo que si nuestra situación o si la situación de alguna de las mujeres que nos está escuchando es más bien que ya llegó al punto de la violencia, ya llegó al punto de la vulneración total de sus derechos, ya llegó al punto del abuso o no solamente hacia ella, sino hacia sus hijos, si es un núcleo familiar. Yo creo que allí ya, Dindy, la oración no puede cesar, porque es orar sin cesar, como nos dice Dios en su palabra, orar sin cesar. Pero sí hay que tomar unas medidas y allí es donde nosotras también tenemos que ser claras. No estamos desagradando a Dios si estamos, eh, digamos, preservando nuestra vida. Recuerda que nuestra vida le pertenece a Cristo, no es Amén. reservando nuestra vida de esa persona y yo sigo haciendo mi vida por acá alocadamente, no. Nosotros estamos guardados en Cristo y si nosotras como mujeres ya hemos recibido, ya hemos aceptado, ya estamos viviendo en esa verdad de Cristo y en la verdad de la palabra de Dios, pues nosotros, eh, nuestro camino y nuestra vida va a ser diferente. Y si tenemos que tomar la decisión de una separación, de un divorcio, digámoslo de esa manera, para salvar nuestra santidad, para guardarnos, guardar nuestros hijos de situaciones de violencia, tendríamos que hacerlo y eso es algo que también hay que dejar claro. Dios nos manda a interceder, Dios nos manda a orar sin cesar, Dios nos da absolutamente todo en la palabra, pero nosotros no podemos llevar, porque tampoco podemos manipular a nadie, no podemos llevar a que alguien tome una decisión de manera presionada, porque muchas veces caemos en eso, Dindy. A veces nos hemos llevadas por la religiosidad, hemos empezado a hacer en nuestra casa tal vez un infierno, podrían decir muchos, ¿no? Y empezamos a violentar también con la palabra de Dios. Y Dios no nos ha llamado a eso. Así que nosotros guardémonos, guardemos nuestro corazón, guardémonos de todas esas cosas que quieren llegar a nuestra vida para dañarnos. Y si hay que tomar decisiones radicales, hay que tomar decisiones radicales. La única decisión que no está permitida, Dindy, es separarte de Dios. La única decisión que no puedes tomar jamás es separarte de tu comunión con Dios. Bueno, hay mucho para contar, no sé, no tenemos más tiempo para continuar, ¿verdad? En el tema, pero si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ya sabe que puede escribirnos a nuestro correo electrónico de wdemujer@gmail.com o comentar también bajo este post. Así que gracias, Sandra, por traer estos temas. Gracias a ti y a todos nuestros amigos de Sonido Generacional, a todas las hermosas mujeres, amigas, hermanas que están a través de nuestra plataforma, a través de Sonido Generacional, que sean poderosísimamente bendecidas en Dios y que sea Dios dándonos ese discernimiento y esa determinación firme en Él para que tomemos unas muy buenas decisiones en nuestra vida y que podamos seguir avanzando de victoria en victoria.
Amén. Y de gloria en gloria. No se pierdan el próximo programa, porque tendremos a una invitada especial hablándonos del tema de la gratitud. Así que les esperamos, Dios mediante, la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Sean bendecidos todos en el amor del Señor. Bendiciones, Sandra, para ti también. Amén. Bendiciones. Chao, chao.